Hola a todos, muy buenos días a los que se conectan a este lanzamiento de Colombia Lea la Industria Editorial. Hace parte de una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro para promover el libro y la lectura y reactivar la circulación y venta de libros en el país. Para dar comienzo e inspirarnos en este evento de lanzamiento y charlar sobre la industria editorial en el país, les voy a leer una cita de Martha Nussbaum, que es una filósofa estadounidense, y de allí ya abro el panel y les presento a quienes nos acompañan, nuestros aliados de este programa. Abro comillas. El discurso escrito constituye parte del acervo de la humanidad y permite contar con información sobre géneros textuales. Pero hay que avanzar en las formas de leer, pues estas configuraciones son las que permitirían darle valor agregado al objeto libro y al uso que de este hacemos. Es aquí donde la educación de calidad es crucial. Garantizar este ejercicio nos podría llevar a contar con una generación de jóvenes que puedan sentir una genuina compasión por los demás, por el otro, de tal forma que puedan verlo como un sujeto de derechos iguales a los suyos. Y en este marco de referencia, el derecho a la lectura adquiere toda su vigencia. Educación para el lucro, educación para la libertad. Bueno, pues les cuento que desde hace muchos años queríamos desde la Cámara promover una iniciativa con distintas universidades y entidades aliadas que promueven la cultura del libro en el país, para que hablemos de las distintas profesiones y oficios que rodean esta maravillosa labor que creo que todos los que estamos aquí presentes nos enamoramos desde hace mucho rato. Y entonces hoy es ese día en el que hemos llegado para contar historias, anécdotas, primero de cómo hemos llegado hasta aquí como personas, para que todos ustedes los que nos están oyendo y tengan curiosidad e interés sobre el mundo del libro, cómo llegar a él, qué oportunidades hay, dónde hay oportunidades para hacer cosas, pues se animen a aprender, a humanizarlo de cierta manera, a saber qué hay detrás de las instituciones y de toda esta maravillosa labor que nos ha acompañado pues desde el inicio de los tiempos en todo este ejercicio de memoria que se han convertido en los libros. Así que celebro hoy este día, de verdad estamos muy contentos de poder dar inicio a este programa, a estas charlas muy informales, con cafecito en la mano, como una charla aquí entre amigos para compartir experiencias y promover la cultura editorial en el país. Así que desde la Cámara Colombiana del Libro le agradecemos a José Diego González, que es coordinador del área del libro del CERLALC, al CERLALC como institución por acompañar esta iniciativa y otras que hemos tenido, a Paula Andrea Marín, coordinadora de la Maestría de Estudios Culturales del Instituto Cari Cuervo, también al Instituto por acompañar esta iniciativa, a Juan Carlos Rueda, que es el coordinador de los oficios del libro de la Universidad de los Andes, un programa y también con quien hemos hecho cosas para que los estudiantes puedan participar en varias de las iniciativas, y a Gustavo Silva, director de la editorial de la Universidad Nacional, que nos acompaña, con quien además llegamos a Unimedios para poder extender este programa a todos ustedes, recién afiliado a la Cámara, con quien también estamos trabajando en varias ideas de cosas para promover. Así que bienvenidos a esta conversación que creemos que es pertinente siempre para seguir promoviendo el trabajo alrededor del libro y todas las personas que finalmente hacen parte de esta tarea para que un libro llegue a manos de los lectores, ¿no? Escribíamos que son muchos los ojos, son muchas las manos que hacen que esto sea posible. Así que bueno, queremos construir esta memoria para darle la bienvenida a todos los que van llegando, se van sumando y quieren sumarse a esta labor. Así que bueno, quiero arrancar con una pregunta muy genérica y amplia, y es que cada uno de ustedes nos cuente cómo llegó a este mundo del libro y luego cómo llega a la institución que representa, y ahí nos pueden contar un poquito de la institución que hace por el mundo del libro y por el circuito del libro a nivel nacional. Entonces arranquemos con Paula. Paula, bienvenida. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro por esta iniciativa y gracias por la invitación a la Maestría en Estudios Editoriales y al Instituto Cari Cuervo a ser parte de esta iniciativa. Mi llegada al mundo del libro tiene que ver con mi formación. Yo soy licenciada en Lingüística y Literatura y he seguido mi formación a nivel posgradual también en el área de literatura. Entonces, pues mi vida
desde muy joven pues ha estado ligada a los libros. Creo que pues, leer es lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces, pues por ahí empezó esa entrada al mundo del libro. Y mi llegada al Instituto Caro y Cuervo y a la maestría en estudios editoriales tiene que ver con que mis investigaciones en literatura se fueron yendo hacia el lado de la sociología de la literatura y trabajando en sociología de la literatura llegué a los estudios editoriales, a la sociología de la edición. Entonces, el Instituto Caro y Cuervo hace más o menos 6 años sacó una beca con el Ministerio de Cultura, la convocatoria de estímulos, una beca en edición, en historia de la edición en Colombia. Entonces yo gané una de esas becas. Yo ya venía trabajando pues en historia de la edición, en problemas sobre la edición en Colombia, el problema también de los lectores. Y luego de los resultados de esta beca se abrió la maestría en estudios editoriales, la maestría antes de ser maestría había sido diplomado por 4 años y luego se crea la maestría y pues para fortalecer el área de investigación, entonces llego yo ahí a la maestría en estudios editoriales y pues ahí estoy desde su apertura, desde el año 2016. Es la primera maestría que tenemos en el país que forma editores e investigadores en edición. Esa es la doble naturaleza de la maestría. Nos parece que es importante que el editor se forme en el oficio, pero también es muy importante que se forme como investigador, porque si el editor no investiga, pues no va a saber cómo tomar unas decisiones acertadas para entender qué tipo de procesos de publicación, de difusión y de circulación necesita la comunidad de sus lectores. Entonces, estoy en la maestría desde hace 4 años y la coordino desde el año 2017 de la mano de Margarita Valencia, que es su creadora, que es la diseñadora pues, y creadora de esta maestría. Entonces ya tenemos la tercera cohorte, iniciamos ayer la tercera cohorte, fue la lección inaugural con el profesor Yannick Molière, que nos habló acerca de la importancia de las librerías siempre y pues ahora mucho más, como el pan para el espíritu. Entonces con eso iniciamos esta tercera cohorte y estamos muy contentos del trabajo que hemos podido realizar y de ofrecerle al país este primer programa a nivel posgradual que ofreció una formación integral para la formación de editores. Muchísimas gracias, Paula. Sigamos con Gustavo. Gustavo, cuéntanos cómo llegaste al mundo de los libros. Bueno, pues primero gracias, Sandra, por la invitación, a la Cámara Colombiana del Libro por hacernos parte de Colombia Lee. Es un proyecto muy bonito, un proyecto que tendrá muchos capítulos y pues que esperamos pues participar y aportar lo mejor que podamos desde la Universidad Nacional. Bueno, sobre la pregunta, pues también un poco yo vengo del área de las humanidades, soy filósofo y también tengo mi formación posgradual en filosofía. Es un poco aburrido de pronto dedicarse solo a una sola cosa, pero eso me ha ayudado un poco también a entender y apreciar la lectura, los libros, la importancia de esto. Y llegué al mundo editorial un poco desde estudiante de filosofía, eh, cuando apliqué a una monitoría en la dirección de investigación de la universidad y empecé a ser monitor, asistente, digamos, de la dirección. Y allí tenían unas colecciones de libros y me pidieron pues el favor de que apoyar un poco como el trabajo de edición, muy, por supuesto, muy básico. Yo no tenía ninguna responsabilidades. Y lo bonito de todo eso, siento yo que me recibieron dos grandes autores de la universidad y tal vez del país, con los que empecé a practicar un poco, digamos, a tener esos pinitos en la edición. En ese momento tuve que ayudar en la edición de los 3 tomos de la poesía de León de Greiff, y en los 4 tomos, recuerdo muy bien, incluso, digamos, de alguna manera también estuve interactuando con el profesor Falsborda, sus 4 tomos de la historia doble de la costa. Entonces eso fue como una muy buena, creo yo, un buen recibimiento para entrar al mundo editorial. Y por años he sido pues editor de libros, sobre todo de libros universitarios, en la Universidad Nacional. Como ustedes saben, es una universidad del Estado, una universidad que tiene en este momento 9 sedes
alrededor del país. Desde San Andrés hasta Amazonas tenemos sedes y en ese sentido la editorial Universidad Nacional, que en este momento ya va casi a cumplir 45 años de actividad, pues es una editorial también con ese carácter nacional, digamos. La editorial publica libros libros de San Andrés, de Amazonas, de Tumaco, de Arauca, de toda la región Caribe, de toda la región andina. Entonces somos una editorial pues un poco compleja, por supuesto, y esas complejidades pues también involucran algunas dificultades, pero es una editorial muy variopinta, con muchos temas, todas las áreas de conocimiento, pero sobre todo una cosa muy bonita, siento yo, es que son siempre pensando en el país, en general, en todo. Y, y nada, pues esa es la labor de la editorial hoy en día, trabajar articuladamente con todo el sector editorial, el sector del libro en general. Como digo yo un poco, la editorial está hoy en día escuchando, aprendiendo, porque el mundo del libro se está moviendo muy rápido, sin dejar, digamos, las tradiciones, por supuesto, y fortaleciéndolas. Pero el mundo del libro se mueve muy rápido, más hoy en estas situaciones que nos tienen un poco recluidos, pero trabajando fuertemente. Entonces la editorial quiere aprender, quiere moverse, aprender, es un laboratorio también. Dentro de la editorial hay una actividad muy fuerte de innovación, de mirar hacia adelante, de buscar otras perspectivas del libro, y sigue pensando que, pues, por supuesto, una de sus principales responsabilidades es la de publicar el conocimiento que se desarrolla y se genera dentro de la Universidad Nacional de Colombia y de otras universidades, no hay exclusión ahí, pero también estamos fortaleciendo ese trabajo con la literatura, con la narrativa, que también es muy importante porque siento yo, y es mi perspectiva desde hace muchos años, siento yo que la responsabilidad de las universidades en el mundo editorial no solamente tiene que ver con eso, con publicar los libros de investigación, sino que también y muy importantemente tiene que ver con preservar, valorar y difundir el acervo intelectual de un país. Y el acervo intelectual de un país está también en la literatura, también en la historia, también en la narrativa, en los libros de viaje. Entonces, todos estos temas desde la editorial los hemos venido trabajando, desarrollando. La universidad tiene un acervo muy grande, un fondo editorial muy grande, y pues tenemos también un fuerte canal, digamos, o programa de reimpresión de reedición de libros que vale la pena volver a poner en circulación. Entonces, nada, muchas gracias por la participación, por la ayuda, por la invitación sobre todo. Gracias a ti, Gustavo, también, y por extender esto para que pudiéramos llegar a más y más personas, como también para salirnos un poco de nuestro mismo círculo. Así que también gracias. José Diego, bienvenido tú también, y cuéntanos cómo llegaste a este mundo del libro. Sandra, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es de verdad un gusto estar aquí esta mañana con todos ustedes. Un saludo a quienes nos están viendo en la mañana de hoy. Yo tengo formación en literatura, soy graduado de literatura de la Universidad de los Andes, y mis primeras experiencias laborales tuvieron que ver justamente con la corrección de estilo de algunas publicaciones de la facultad. Y de ahí también tuve la oportunidad de trabajar un tiempo como una especie de coordinador editorial de algunas de las publicaciones de la facultad, y eso me dio la oportunidad de empezar a empaparme y a ir aprendiendo en el hacer un poco este oficio de ser editor y todo lo que está relacionado con esto de llevar un libro desde el autor hasta su publicación. Después de esa experiencia, pues digamos que empiezo a encontrar un interés muy genuino en este mundo,
y decido irme a hacer una maestría en edición en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y ahí ya pues hago un ingreso, digamos, mucho más formal. Estando en Barcelona, pues tengo también la oportunidad de tener contacto con varias editoriales mientras estudiaba haciendo algunas prácticas, y al volver, con la cabeza más pensando en ingresar a alguna editorial, aparece la oportunidad del CERLALC, y ya desde hace un buen tiempo estoy en el CERLALC, que si algo es el CERLALC, que es justamente una ventana privilegiada para leer el acontecer del mundo editorial colombiano y de América Latina en general. Entonces, desde hace mucho tiempo he tenido, digamos, ese privilegio de mirar los toros desde la barrera y de seguir además de seguir el acontecer del sector en un momento que, como decía Gustavo, son muchas las cosas que están pasando y en el que el sector se está viendo obligado a redefinir muchas de las prácticas que venían desde hace muchísimo tiempo. Entonces esa es en breve mi paso por este sector, por el mundo del libro. Gracias, José Diego. Bienvenido, Juan Carlos. Tú también cuéntanos cómo llegaste al mundo del libro. Hola, Sandra, buenos días, y buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Mi historia es un poco análoga a la de Gustavo, José Diego y Paula. Sin embargo, yo siento que difiere en ella porque la impresión que me dio de haberlos oído es que ellos entraron fácilmente al sector del libro y sabiendo que eso es lo que querían hacer. Yo, como José Diego, estudié literatura en la Universidad de los Andes, y aunque siempre tuve una atracción natural hacia los libros, aún después de graduado, no supe cómo cristalizar esa emoción en nada concreto. Me di cuenta que durante mi formación académica en la universidad había quedado un vacío, y aunque siempre se nos dijo en el departamento y en la universidad que una posible salida para la literatura era la edición, la realidad es que no recibimos ningún tipo de herramienta que nos permitiera participar efectivamente en procesos de producción del libro. Eso en el año que yo me gradué. Yo no sé si José Diego tuvo esa oportunidad, pero por lo que nos cuenta fue más trabajando en el departamento. Después de un recorrido un poco fortuito, empecé haciendo corrección de estilo, pasé por el CERLALC, y eventualmente finalicé en Ediciones Uniandes, desde donde tuve la oportunidad de contribuir a la consolidación de la opción de edición para los estudiantes de pregrado de literatura de la universidad, y así poderles ofrecer la guía y acercamiento al sector que los graduados de mi generación no tuvimos. Como parte natural de ese proceso, junto a Jerónimo Uribe, Jerónimo Pizarro, perdón, quien es el otro coordinador de los programas del programa de los oficios del libro, terminamos diseñando un currículo para educación continua, que es el que vengo hoy representando. El programa de los oficios del libro es un programa que hace parte de la Escuela Experimental de Artes de la Facultad de Artes y Humanidades de la universidad. Es un programa que está dividido en 3 cursos y que guía a los alumnos en la profesionalización de los oficios editoriales a lo largo de toda la cadena del libro, y en el diseño de un proyecto editorial viable y sostenible. Iniciamos desde el trabajo con archivo. En la universidad reposan, por ejemplo, el archivo de María Mercedes Carranza y de RH Moreno Durán, y finalizamos en la comercialización del libro, pasando, por supuesto, por los procesos de preprensa, impresión, mercado editorial, etcétera, etcétera. Estamos muy enfocados en formar profesionales que al final del curso tengan las herramientas teóricas y prácticas para iniciar una editorial. Eso es lo que hacemos. Gracias, Juan Carlos. Y es que sí celebramos, yo creo que Juan Carlos es una reflexión importante que también motiva este espacio y que vemos permanentemente. Yo estudié comunicación en la Javeriana con énfasis en editorial en un pregrado, y yo creo que esa educación, y un poco también en la cita al comienzo, sí hace la diferencia para poder entender el panorama de la edición completa y tener oportunidades, ¿no? Como más concretas. Y es un llamado que nos parece importante, y también celebrar los que existen ya
en las maestrías, pero revisar muy bien los pregrados y cómo podemos formar mejor a editores, libreros, ¿no? Ahorita hablamos, a lo mejor cuando hablamos de edición nos enfocamos mucho en editores, y es una reflexión importante para pensar en las librerías también como proyectos culturales, en qué tipo de formación hay para ellos alrededor, pero bueno, eso hace parte de charlas que iremos teniendo. Esta es una pregunta un poco más romántica y es más corta también, por favor, para sus respuestas, para poder hacer todas las preguntas y que las personas del público nos puedan hacer preguntas. Es ¿por qué dedicar una vida entera a los libros? Es chévere, una perspectiva filosófica, una perspectiva literaria, así que voy a cambiar el orden. Empecemos con Juan Carlos esta vez. Bueno, yo no creo que haya una razón específica para dedicarle a la vida de los libros, más allá de una pasión y un gusto tanto por la lectura como por los libros en su materialidad física o digital. El sector del libro es un sector en el que se suelen librar grandes batallas que a su vez suelen tener resultados vagos o en el mejor de los casos poco reconocidos por el resto de la sociedad. Sin embargo, para mí esos resultados suelen ser muy satisfactorios y creo que eso viene de esa especial cercanía que siento y siempre he sentido con los libros. Así que yo diría que la verdad razón para dedicarle la vida a los libros debe ser la pasión por ellos. Por el contrario, se podrían sufrir muchas frustraciones en el sector del libro. Gracias, Juan Carlos. José Diego. Sí, yo estoy con Juan Carlos. Creo que hay mucho de una pasión y una convicción muy personal. En mi caso hay definitivamente un gusto por la lectura y especialmente pues por la lectura de literatura muy, muy grande, que me lleva también, digamos, de forma casi muy, muy natural a un interés por el libro como soporte y, digamos, como, si se quiere, como tecnología para la circulación de información y sobre todo de conocimiento. Creo que, como bien dice Juan Carlos, tiene que haber mucho de ese apasionamiento para digamos, realmente hay mucho de vocacional, digo yo, en esto de querer dedicarse a los libros. Eso sería. Gracias, José Diego. Gustavo. Pues nada, yo pienso que más que amor a los libros o dedicarse a una vida entera a los libros, es como dedicarle y darle un amor fuerte al conocimiento, un reconocimiento. El amor al conocimiento por un lado, pero sobre todo el reconocimiento de que hay un valor muy importante en el otro, en la forma de pensar distinta. Yo creo que eso es muy, muy importante y los libros nos permiten eso, conocer a otros puntos de vista y aceptarlos y reconocerlos. Eso nos falta mucho en el mundo, ¿no? Reconocer a los otros. Gracias, Gustavo. Paula. De acuerdo con Gustavo, los libros, yo siento mucho amor por los libros y por la lectura, pero también por el conocimiento y por la posibilidad de aprendizaje que hay en ellos. Algo que me marcó mucho a mí en la niñez fue el descubrimiento de los diccionarios enciclopédicos, y era ver que mi mundo de la casa y del colegio, pues, era una cosa muy chiquita en relación con lo grande que era ese mundo del que yo hacía parte. Y creo que eso siempre me lo han mostrado los libros. Los libros han cambiado vidas. A mí me han cambiado la vida en varias ocasiones y se la han cambiado a personas que conozco. Los libros han cambiado la historia, el curso de la historia. Entonces, creo que la cultura escrita e impresa en general tiene esa habilidad y siempre le agradeceré pues a los libros esa posibilidad de conocimiento y de placer. Gracias, coincido y también en ese ejercicio de memoria, ¿no? Porque al final, 100 años después, pues son a través de ellos que reconocemos, que conocemos a esos otros. Y bueno, aquí como para soltar un poco más el ambiente, ustedes saben que aprendemos con historias, anécdotas, con errores que hemos cometido. Voy a empezar yo en este momento contándoles. Yo fui editora cuando me gradué
de la universidad y les estaba contando que para la editorial en la que trabajaba, tenía una línea de negocio de coleccionables, se fue en la cubierta una R de más en el título, con una impresión de 170.000 unidades. Por supuesto tuvimos que reimprimir y bueno, pues obviamente fue como mi primer error así grande y chévere poder compartir esta experiencia con otras personas que idealizamos mucho el mundo del libro y que también lo humanizamos y entendemos que somos seres humanos y hay errores de por medio. Entonces, bueno, los invito a que nos cuenten una historia o un error que han cometido en su vida profesional. Gustavo, arranquemos ahorita contigo. Bueno, pues no, hay muchísimos, como te decía, fuera de cámaras, pero no sé, pienso yo que más que errores, que son, como digo, muchos, incluso cuando uno llega a las ferias del libro, uno se los encuentra por todo lado. Es mejor esconderse de los errores en las ferias del libro, pero es inevitable. Yo siento yo que un poco, una bonita anécdota tal vez es como ese trabajo que uno tiene que hacer muy pausado, con mucha paciencia y por años a veces, convenciendo a autores para que publiquen sus libros. Entonces yo, por ejemplo, publiqué hace más o menos unos 6 años un curso básico de griego en la universidad del profesor Noel Olaya, y que fue el profesor que por más de 30 años dictó esa clase. Y él tenía sus hojas, sus propias encuadernaciones que se las daba a los estudiantes. Entonces yo duré 2 años, exactamente 2 años, yendo a la casa, almorzando con él, invitándolo a almuerzos, trabajando con él, convenciéndolo de que publicara el libro. Y él me decía que para qué iba a publicar eso, que eso nadie lo iba a comprar. O ya lleva 3 reimpresiones, y pues ustedes saben que en el mundo universitario 3 reimpresiones, eso es casi un bestseller. Pero fue un trabajo de convencimiento. A veces los autores no creen que lo que ellos tienen ahí son joyas, y a veces nosotros como editores necesitamos afinar un poco el olfato y tener mucha paciencia para convencer. Gracias, Gustavo. José Diego. Tú te referías a las erratas, y creo que es algo con lo que se convive, como bien dice Gustavo, con lo que los editores tienen que aprender a convivir, porque creo que pensar en una publicación libre de errores parece una cuestión casi imposible. Cuando tú me contabas lo de las erratas, yo recordaba una frase que digo yo que viene muy bien como consuelo para los editores. La leí era el colofón de un número de la revista Trama y Texturas, una revista editada en España especializada en el sector, y es de Ricardo Garibay, y dice lo siguiente: no sufra con las erratas de los libros, aunque sean gordas no importa. Dios omnipotente hizo este mundo que está lleno de ratas, que somos nosotros y que no nos quitó, así que no se inquiete usted mucho. Evidentemente, en ese hacer libros sí que por más que uno trate de evitarlos, sí que se cometen errores, y podría contar muchas que en las cuales tú has puesto todo el esfuerzo, y especialmente en las publicaciones que hacemos en el CERLAL, que son publicaciones especializadas con datos, donde es tan importante que esas cosas queden bien. Recuerdo uno en el que abrí la publicación, era un mapa con un indicador de cuántos títulos se publicaban en cada uno de los países de América Latina por cada 10.000 habitantes, y creo que aparecía algo así como cuántos títulos se publicaban por cada 1.000 habitantes, con lo cual el libro pues tocó devolverlo y volverlo a imprimir después de que había pasado por no sé cuántas manos, desde los que lo habían escrito, la persona de estadísticas, correctores, por mis manos, y aún así no lo pudimos evitar, pero creo que es natural a este oficio, y como dice Ricardo Garibay, hay que aprender a vivir con esos errores. Gracias, José Diego. Paula.
Pues yo tengo una anécdota con un final feliz y es la experiencia que tuvimos el año pasado con la publicación de Ellas Editan. Ellas Editan es un libro que recoge 16 testimonios de editoras que han hecho pues toda su trayectoria editorial en Colombia y reúne a 4 generaciones de editoras. Ese libro nació como un proyecto de investigación que fue financiado por el Instituto Caro y Cuervo y las entrevistas las recogimos entre Margarita Valencia y yo. Y todo el proceso de las entrevistas, de la edición de las entrevistas, que fue un gran proceso de aprendizaje para mí que no tenía experiencia con una investigación de este estilo, y luego la búsqueda de una editorial para que publicara estas entrevistas tuvo un final feliz porque finalmente pues la editorial Planeta en el sello Ariel nos publicó este libro que ha sido un éxito y no solamente pues porque ha sido muy bien recibido pues por el público lector, sino recuerdo mucho la primera presentación que hicimos del libro y fue muy emocionante ver por primera vez reunidas a editoras que muchas de ellas se conocían entre sí, pero otras eran las discípulas de algunas otras y nunca se habían visto cara a cara, pero sí conocían su trabajo. Entonces, verlas reunidas por primera vez a muchas de ellas y a estas 4 generaciones de editoras fue muy emocionante y fue muy hermoso también ver cómo un proyecto que surgió desde la investigación más académica, pues con todo el aparato académico, se convirtió en un producto editorial que ha llegado a muchas personas de ese llamado público general y que ha marcado un precedente en la historia de la edición en el país. Gracias, Paula. ¿Y tú, Juan Carlos? Bueno, yo quería primero hacer una pequeña aclaración sobre la pregunta anterior. Cuando hablaba de la pasión por los libros, no me refería exclusivamente al objeto libro como fetiche, sino también al libro como vehículo del conocimiento, por supuesto. Respecto a las historias del mundo de la edición, por supuesto, las erratas son inherentes al trabajo de edición y no importa cuántas veces y cuántos ojos hayan leído un texto antes de ir a la imprenta, lo primero que surge, que salta a la vista cuando se abre el libro impreso es justamente esa rata. Sin embargo, yo más que todo quería como hacer un énfasis en un aprendizaje que he tenido en mi trayectoria por el mundo del libro, y mi participación por el sector del libro, y es la necesidad de la formación. Creo que esa era una deuda histórica del sistema educativo, de las universidades y los centros de formación del país, y que por supuesto se ha ido pagando desde las iniciativas que hoy en día proponen, por ejemplo, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Nacional, la Javeriana, la Tadeo Lozano, y por supuesto la Universidad de los Andes con los oficios del libro. El aprendizaje más grande que he tenido es el de la necesidad de la profesionalización de todos los agentes de la cadena de producción y distribución del libro. Creo que las universidades están haciendo un buen trabajo, no solo a producir consumidores del bien cultural libro y sus lectores, sino ahora también los profesionales capaces de producir esos libros con una alta calidad. Gracias, Juan Carlos. Y mi siguiente pregunta va justamente en la historia hay estos 2 programas que mencionó Juan Carlos, pero creo que a nosotros nos han inspirado personas para traernos como de la mano en este mundo del libro. A mí, los profesores de la facultad y digamos del campo editorial de la Javeriana me motivaron y yo creo que de verdad si no fuera porque tomé esa decisión estaría aquí donde estoy. Y menciono, por ejemplo, a Juan Felipe Córdoba, que fue director de mi tesis y con quien hoy en día es una maravilla que cuando fue presidente de ACEUC pensamos dos proyectos para la feria, participaciones en ferias del libro internacionales en conjunto. Y eso es muy bonito porque es pasar conocimiento, es pasar motivaciones y luego trabajar en equipo. Me gustaría que me compartieran quiénes son esos, quiénes los han inspirado, si hoy en día, pues pensaba en Margarita Valencia también cuando Paula hablaba, cómo ha sido su experiencia con estas personas que los han inspirado. José Diego, arranquemos contigo ahora.
Pues Sandra, para mí el máster, la oportunidad de hacer un máster en edición en Barcelona fue, digamos, el momento en el que realmente tuve la posibilidad de estar en contacto de forma más directa con gente del sector, con gente que trabajaba realmente en la industria, porque como dice Juan Carlos, pues mi acercamiento al sector editorial fue realmente en el hacer y fundamentalmente fue empezando por la corrección de estilo, pero yo no había tenido otra, en la universidad no vi nada, no tuve ninguna materia que me acercara tan directamente a este mundo, en cambio la maestría, que a diferencia de la del Caro y Cuervo, digamos, es una maestría con una vocación muy profesionalizante, muy pensada para dar el salto al sector. Sí que tuve la posibilidad de tener como profesores a grandísimos editores, pero pues sin duda uno de los que más admiré y cuyas clases más disfruté y con quien afortunadamente sigo en contacto es con Manuel Borrás de Pretextos, que pues ha conformado, tiene una editorial que es insignia en lengua española, y que es esos editores, digamos, cuya figura de alguna manera creo que son inspiración para muchos para entrar a este mundo, y es ese editor de catálogo que a veces también tienden a tomar como una estatura mítica para muchos, ¿no? Que son estos editores, pues, que cuyo nombre está directamente asociado con un sello en particular. Entonces yo diría que si alguien me ha inspirado y ha sido él, ha sido Manuel Borrás. Gracias, José Diego. Juan Carlos. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad también de pues, tener contacto con muchas personas del sector, por supuesto, y hay muchas personas a las que admiro mucho, pero sin duda yo tendría que mencionar a quien fuera mi jefe en el CERLALC, que es Bernardo Jaramillo Hoyos, a quien suelo llamar con cariño maestro. Sin duda, él ha sido la persona más importante en mi formación como profesional del libro, y también me ha mostrado un camino para recorrer dentro del sector. Gracias, Juan Carlos. Paula. Bueno, las personas que me han inspirado en este mundo de la edición se dividen en dos, o sea, desde el punto de vista de la investigación, porque yo soy del área de investigación en edición, y desde el punto de vista del oficio. Para mí hay un momento muy importante en mi vida profesional, y es el descubrimiento de un escritor colombiano de la primera mitad del siglo XX, que fue Arturo Suárez, que es un escritor que ahora pues casi nadie conoce, pero en ese momento él era el que más vendía libros, especialmente novelas, en todo el país. Entonces, cuando empecé a descubrir los libros de él, me empecé a interesar cómo en la primera mitad del siglo XX, cuando sabemos que el país tenía tan poquísimas editoriales, era tan difícil la circulación de los libros, la distribución de los libros, porque no había un sistema pues para distribuirlos. Este hombre había logrado ser el escritor, el bestseller de la primera mitad del siglo XX en el país. Entonces, ese tipo de preguntas fueron las que marcaron mi entrada al mundo de la investigación en edición. Entonces, él ha sido mi inspiración en mis investigaciones sobre edición en Colombia. Y actualmente, pues, tengo la oportunidad de trabajar con 3 editores brillantes, maravillosos, que son Margarita Valencia, Catalina Holguín, y Luis Ignacio Martínez Villalba Trillos. Los 3 en ámbitos de la edición muy diferentes. Luis Ignacio en el diseño editorial, es maestro de ya algunas generaciones y es un referente a seguir por los diseñadores editoriales en el país y fuera del país. Catalina Holguín en la edición digital, que siempre entonces está buscando maneras de innovar en este circuito editorial, y por supuesto Margarita Valencia, pues que ha sido maestra ya de varias generaciones, y que de la mano de ella he aprendido también a combinar el oficio de la edición, o entender mejor el oficio de la edición y el de la investigación en edición. Gracias, Paula. Gustavo. Pues yo, más que, digamos, personas con las que he trabajado, he leído mucho sobre ellos, pero digamos, un poco los que sí he seguido su carrera como editores son sobre todo Jorge Aurelio Díaz, de Filosofía, del Departamento de Filosofía de la Universidad, y
y Rubén Sierra Mejía, dos editores gigantes dentro de la universidad, dos personas que además han sido bibliotecólogos, uno de ellos fue director de la Biblioteca Nacional. Entonces, pero sobre todo sus ediciones, su cuidado editorial, su trabajo desde la filosofía ha sido muy importante para tener, digamos, hoy por hoy un pensamiento colombiano más o menos reunido y reconocido en el país. Gracias, Gustavo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas del público y les quiero proponer que alce la mano el que quiera responder para no responder todos la pregunta y nos turnamos ahí. Dice Tarcia Daniela García, ahora es impensable para alguien que no sea de este oficio pasar una tarde leyendo. ¿Creen que la problemática radique en la falta de tiempo y la falta de curiosidad? ¿Quién se quiere animar a responder? Paula. No, la problemática no consiste en una falta de tiempo, más bien en una falta de curiosidad, pero esa falta de curiosidad considero que se debe a los hábitos, es decir, los hábitos que hemos adquirido a lo largo pues, de nuestra trayectoria vital. Los estudios han demostrado que no es la falta de dinero ni la falta de tiempo la que obliga pues, a dejar el hábito de leer, sino precisamente el que eso no haga parte, leer o comprar libros no haga parte de mis hábitos comunes, ¿no? Entonces, de mis hábitos más comunes. Entonces, tiene que ver con las posibilidades que vea la persona que tiene para entretenerse o para educarse o para aprender. Hace parte de lo que tenga a mano para satisfacer esas necesidades. Entonces, por eso sigue siendo tan importante las campañas de promoción de lectura, el que haya bibliotecas en todos los barrios de las ciudades, el que haya librerías en todos los barrios, ¿no? Nos hace mucha falta, pues yo creo que todos lo sabemos, librerías de barrio, para que ese hábito realmente esté entre la mayor parte de la población, ¿no? Sí, aprendiendo pues de esta historia de la edición en Colombia, vemos cómo el objeto libro se ha convertido o se fue convirtiendo poco a poco en un objeto cotidiano en casas, ¿no? En las casas, no en todas las casas, sigue siendo un objeto ajeno a muchas de las casas del país, pero poco a poco y con las campañas de alfabetización y con las campañas de promoción de lectura, pues se ha ido convirtiendo en un objeto cotidiano. Entonces esa cotidianidad creo que es la que hace falta para que la persona así no pueda pasar una tarde leyendo, si no se pueda ir a la cama sin leer o no se pueda despertar sin leer media hora. Entonces creo que no hace falta pasar toda una tarde, sino seguir conservando o creando el hábito de ese libro, que nos haga falta buscar respuestas o buscar gozo en esos libros. Muchas gracias, Paula. Nos pregunta Janet Arevalo. Sí, aún hay muchas limitaciones para los estudiantes que empiezan su vida laboral en el sector. ¿Qué les aconsejan? ¿Por dónde empezar? ¿Quién quiere animarse? Dale, Gustavo. Bueno, no, pues yo creo que como ya un poco lo hemos escuchado con nuestras experiencias, y yo también un poco es arrancar por el lado de por la corrección de estilo, digamos. Eso es, yo también fui en una época corrector de estilo, eso le ayuda mucho a uno sobre todo a tener muy buen ojo, a entrenar el ojo como llaman, y por supuesto estar actualizado con las reglas, las normas de citación y las reglas gramaticales. Pero yo creo que una de las principales entradas al mundo editorial es la corrección de estilo. Muchas gracias, Gustavo. Nos pregunta Dani Deliot. ¿Creen que es necesaria una formación previa para desarrollar el quehacer de la edición o ese olfato es ya un indicio para el oficio? Juan Carlos, que alzó la mano en la mitad de la pregunta. Sí, ya la había leído y me parecía buena para contestar. Me imagino que a lo que se refiere Dani con olfato es pues, a la experiencia lectora que haya tenido. Y me parece que no es suficiente. Por supuesto, pues no es necesaria la formación. Instituciones que ofrezcan formación en el sector del libro, pues lo están haciendo desde hace relativamente poco.
y eso no ha evitado que haya habido una cantidad de grandes editores. Sin embargo, en aras de profesionalizar el sector, el ámbito del libro y la producción en el país, me parece que es muy conveniente formarse en los oficios del libro, no solamente como editor, sino también en cada uno de esos eslabones que integran la cadena de producción y distribución del libro. Hay que conocerlos todos y hay que haberse formado un poco profesionalmente en cada uno de ellos. Y si es posible, también profesionalmente haber participado en cada uno de ellos. Gracias, Juan Carlos. Sí, dale, Paula. Yo quisiera complementar solo una cosita rápida. Las personas pueden encontrar tutoriales para todo ahora, ¿cierto? Y podrían formarse pues en el marco de una empresa editorial en estos oficios. Pero creo que la formación formal, valga la redundancia, en edición, encierra una serie de procesos que en el caso, por ejemplo, de la maestría también es el proceso de investigación. Creo que el saber que los problemas que tenemos ahora en el circuito editorial no son problemas nuevos, sino que se han venido actualizando a lo largo de la historia de la edición, es importante que lo sepa un editor, es decir, que no se enfrenta a unos problemas totalmente novedosos, sino que ha habido otros atrás de él que se han enfrentado a problemas pues con el contexto al que se hayan tenido que enfrentar, pero que le dieron una solución y que en esa solución hay ideas para que él también ahora pueda tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Paula. Tenemos una pregunta de Jamie Arango que dice, ¿cómo se piensa el sector editorial, la democratización del libro y la lectura para poblaciones vulnerables y sobre todo para el sector educativo? ¿Alguno se anima? Yo creo que está... Pues, Dale, sí, José Diego. yo diría fundamentalmente que esa democratización es una tarea que atañe fundamentalmente al Estado como proveedor, por ejemplo, de infraestructuras culturales, como pueden ser las bibliotecas, que han supuesto, por ejemplo, en Colombia, un salto muy significativo en los últimos años para ofrecer espacios a esas poblaciones vulnerables en las cuales puedan tener acceso al libro y a la lectura, hacer más masiva esa posibilidad de acceder. Pero sin duda creo que también tiene que haber un esfuerzo muy serio, como decía Paula en la respuesta a la primera pregunta, de tratar realmente de impulsar también el fortalecimiento del tejido de librerías en el país, que creo que es algo que tiene que ir de la mano para realmente posibilitar el acceso de la población al libro, porque si algo caracteriza pues el tejido librero en Colombia y creo que en prácticamente todos los países de América Latina es su escasa capilaridad, son tejidos primero pues muy magros y segundo concentrados en la capital y en otras pocas ciudades en el territorio, lo cual hace pues muy difícil ese acceso. Ahora, creo también que al sector editorial le compete, y más aún en estos tiempos donde la competencia por la atención del lector es tanta, creo que nunca había sido tan feroz esa competencia, creo que el sector editorial sí tiene que dejar de pensar un poco en su público lector o en su público de compradores como un público dado y tratar también de involucrarse en esa búsqueda de democratizar el acceso. Sí, yo ahí como hablar un poco de los proyectos y desde el gremio, digamos, como hablar de la feria, hablar de la red de ferias del país, hablar del proyecto que estábamos tejiendo de Filbo Región, una campaña que empezamos de donación de libros temáticos específicamente para las regiones en alianza con Naciones Unidas, con la MAPOEA. Es un trabajo pues permanente y vigente. Bueno, ya para cerrar esta charla, les quiero agradecer a todos ustedes nuevamente. Fue un momento bastante agradable y quisiera que nos despidiéramos recomendando o un autor o un libro o una colección de libros
pueden ser tan clásicos como Roger Chartier, pero bueno, en fin, los dejo para que hagan sus recomendaciones. Arranquemos con José Diego. Yo quiero recomendar una editorial argentina que está creando realmente un catálogo de muchísimo interés para todos los que estamos interesados en el sector editorial y en la lectura. Es la editorial Ampersand. En concreto, recomiendo un ensayo del escritor argentino Alan Pauls que se llama Trance, que son unas reflexiones que él hace sobre la lectura, pero recomiendo en general todo lo que ellos están publicando. Creo que hay una oportunidad para algún distribuidor o importador que se anime a empezar a traer sus libros porque son bien difíciles de conseguir todavía acá. Entonces, pero creo que todo lo que está saliendo de ahí es realmente muy, muy bueno. Gracias, José Diego. Paula. Bueno, yo quisiera hablarles de un proyecto que que ya nació, está digamos, en desarrollo, que es la Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro, que es un proyecto de 2 universidades colombianas y una mexicana que le apuntan a publicar investigaciones y trabajos alrededor de la cultura del libro, de la cultura escrita e impresa en América Latina. Entonces es un proyecto que ya pronto va a sacar su primera publicación y ha sido un esfuerzo pues de una red de investigadores aquí en el país y en Latinoamérica y estas universidades. Entonces pues quería anunciar esta noticia que creo que es muy buena para todos. Aparte pues el trabajo que hace Ampersand, hay otra editorial argentina que es Tren en Movimiento, que también tiene una colección dedicada al libro, de lo que hace el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Creo que nos hacía falta otra colección de libros como esta para aunar las investigaciones del continente. Muchas gracias, Paula. Juan Carlos. Estás con el micrófono todavía apagado, Juan Carlos. Creo que ya lo aprendí. Ya. Justamente tenía aquí el libro que les quería recomendar. Pues más que un libro, es una colección, es la colección La Biblioteca Editorial de la Universidad de los Andes. Es una colección que recoge libros sobre edición. Ya tiene más o menos 8 o 10 publicaciones. Son publicaciones que salen en coedición con otras universidades colombianas. Este es Magnífico, por ejemplo, en manual de edición académica, en coedición con la Universidad Nacional. Y es una colección de libros que se consigue fácilmente en las librerías colombianas, en todas ellas, y que ya están disponibles. Entonces, ese es el que les recomiendo para que conozcan y lean. Gracias. Y Gustavo, que también ha sido como anfitrión aquí para cerrar. Oh, gracias a todos. Bueno, pues no, mi recomendación también siguiendo un poco el ejemplo de Juan Carlos sería como algo así, no sé si lo alcanzan a ver, es La cultura editorial universitaria de Camilo Ayala. Sobre todo la colección es muy, muy bonita, es muy cuidada y tiene temas, digamos, muy diversos sobre la edición. Es una colección de la UNAM de México, se llama Biblioteca del Editor. Y este libro sobre todo es hermosísimo porque muestra un poco como la forma de hacer libros dentro de las universidades, pero con una visión muy integral que conecta, digamos, todos los sectores y todas las áreas, sobre todo. Gracias por todo. Gracias. Vamos a estar aquí desde la página web de la Cámara del Libro, www.camlibro.com.co, semana a semana, contándoles qué charla vamos a tener para que estén pendientes. Vamos a seguir por este mismo canal, como dirían. Y a las 9 de la mañana todos los miércoles vamos a hablar de derechos de autor, de diseño gráfico. Tenemos un capítulo, también una rama para Colombia Lea a los traductores. Vamos a tener una mesa sobre las torres de papel con la que creo que todos los colombianos y latinoamericanos aprendimos a leer. Vamos a hablar sobre el libro digital con Catalina Holguín también. Así que bueno, acá vamos a estar recibiendo también sus comentarios para seguir construyendo. Todos bienvenidos, queremos que este espacio sea
plural e incluyente, así que si alguien tiene por ahí algo que proponer, también les recibimos propuestas. Así que feliz día y nuevamente a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias, Sandra. Sandra. Chao. Gracias a todos. Chao. Adiós.